Bueno, cambio de variables en integrales múltiples. Bueno, esto es algo similar al análisis 1, que cuando se nos complicaba en integral respecto de x, ¿no es cierto?, recurríamos a hacer un cambio de variable para hacerla más fácil el cálculo. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. Acá estamos suponiendo que esta integral doble que está en xy, para integrar en xy, suponemos que es integrable, ¿no?, en d. Pero se nos complicó y entonces decimos, bueno, necesitamos hacer un cambio de variable. Lo que vamos a hacer ahora es un tratamiento general que sirve para cualquier tipo de cambio de variable. Vamos a ver que esto se puede ampliar, si bien lo hacemos para integrales dobles, también se puede integrar, para integrales triples también puede servir. Y bueno, y no solamente para los cambios de variables típicos que vamos a hacer este año, que son polares, cilíndricas y esféricas, sino que podría ser para cualquier tipo de cambio de variables que en algún momento pudiéramos necesitar. O sea que este es un procedimiento general, válido para todo tipo de cambio de variables para cálculo de integrales. Bien, acá sería, bueno, se nos complicó en aquí, bueno, transformo, esta sería una transformación T de V, ¿no es cierto?, donde reemplazaríamos de la integral el X por T de 1 e Y por T de 2, donde U y V serían las nuevas variables para integrar, ¿no?, las diferenciales de integración. Lo que hay que tener en cuenta son algunas características, es decir, que T1 y T2 tienen que tener derivadas parciales continuas. Esto es porque las derivadas las vamos a usar. Y T de V, bueno, acá nos cercioramos, ¿no es cierto?, de que es de R2 en R2. Y claro está, porque aplica de un plano V hacia un plano XY. Y acá estaría la transformación, sería esa, ¿no es cierto? Entonces, una función, un campo vectorial de R2 en R2, de correspondencia 1 a 1, es decir, si ese es el dominio en V que le hace corresponder los puntos de D a través de T, es un punto de S, tiene que ser un punto de D, ¿no? Y a su vez, un punto de D tiene que ser un punto de S. Eso me asegura de que no hay duplicaciones, ¿eh? Y si en algún momento necesito hacer T a la menos 1, también existe, ¿eh? Bueno, T de V a su vez hace corresponder el contorno de S al contorno de D. Es decir, la imagen del contorno de S es la imagen, es el contorno de D, ¿no es cierto? Bien, aquí vamos a tratar de relacionarlos, ¿no? Recuerden que todo lo que es integral parte de una sumatoria, entonces lo que hacemos acá es subdividir el dominio en V en S en subrectángulos, hacemos una cuadrícula, lo subdividimos, y bueno, y cada cuadrícula de esta le hace corresponder una cuadrícula en el plano XY, es decir, acá al SIJ le corresponde el DIJ, lo mismo que el contorno de SIJ le corresponde el contorno de DIJ, y así con todos los demás subrectángulos de S le hace corresponder su correspondiente subregión en el plano XY. Bien, hasta aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos la composición. Hacemos la composición de F con T, reemplazando X por T1, esa es la relación, ¿no?, de V, e Y por T2 de V. Entonces, hasta acá sería F de XY, lo reemplazo por F, esto es X, T1, esto es Y, T2, es decir, hago la composición. Lo que no está claro en esto, como vamos a nuevas variables, es cómo es la relación de los diferenciales cartesianos con los nuevos diferenciales de las nuevas variables. Entonces ahí hay algo que por ahora es como si no supiéramos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a elaborar. Ve, acá es lo que estamos diciendo.
hasta acá f de xy es igual a esto porque hemos reemplazado el x por su igual, el y por su igual. Pero la relación entre el diferencial de área, digamos, en el plano xy con el diferencial del área en el nuevo plano, digamos, de los dominios de las variables nuevas, no está claro. Entonces nos vamos a concentrar en el subrectángulo genérico que tiene como imagen a la región esta genérica en el plano xy. Ahora, ¿qué hacemos acá? Nos concentramos en la idea de tratando de lograr esta relación, ¿no? Vamos a empezar diciendo, bueno, si mantenemos a B constante, ¿qué sería B constante en B y J? Sería esta línea de acá, ¿ven? Del subrectángulo este, IJ, sería este lado. Y lo único que varía es U acá, ¿no? Varía desde este puntito, que es el UI-BJ, hasta este otro puntito, que sería el UI más delta UI, BJ, ¿no? Ese puntito. Bien. Al mantenerlo constante, acá a B, esta función se está funcionando, llamémosle así, como una función vectorial. Si se acuerdan, las funciones vectoriales eran las que tenían imagen vectorial, en este caso serían dos componentes, T1, T2, pero una sola variable independiente. Se comporta como una función vectorial, porque la única que está variando es U acá. Entonces, y eso nosotros sabemos que la gráfica de una función vectorial, cuando varía una sola variable, es una curva. Entonces, si se fija, cuando yo me muevo acá, que varía solamente U, me está generando a través de T en el plano XY una curva, que sería esta. ¿Ve? Que esté de U sería la variable y BJ sería la constante. Es decir, cuando yo me muevo en esta línea, la T me la transforma en esta curva. Es decir, una sola variable me da una imagen que es una línea. Esto hace referencia también a que decíamos que el contorno de la región en el plano V daba el contorno de la región en el plano XY, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos con un pedacito del contorno. Lo mismo pasa si hacemos U constante. Si hacemos U constante, UI sería este lado del subrectángulo. Nos movemos desde este puntito, que es el UI BJ, hasta este otro puntito que va a ser el UI BJ más delta BI. BJ, ahí, ese tiene que ser BJ, ¿ven? Este es un errorcito mío, para que lo anoten. Ese en vez de ser I tiene que ser J, ¿no? Porque estamos de BJ, delta BJ. Creo que lo había cambiado, pero parece que no lo debo haber grabado. Bueno, ese es delta BJ. Bueno, entonces, cuando nos movemos solamente variando B, que sería este lado, nos produce otra curvita, que sería acá, a partir del XY y J, nos da una curvita que es con U constante, que es UI, y B, que es el que varía en esta línea. Tengan en cuenta que la transformada del UI-BJ sería el XY y J, ¿no es cierto? Es decir, a través de T, este puntito se transforma en este puntito. Entonces tendríamos estas dos curvas. Y estas dos curvas, bueno, serían correspondiéndose con estas otras dos, pero nos vamos a concentrar en estas dos. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos como dos lados para establecer un área, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver cómo aproximamos esa área para hallar esta relación que decíamos acá. Y después meterla en la integral. Bien, vamos a ver. Acá está. Bien, para la curva, donde U es el que varía, es decir, la curvita de abajo, la derivada en el punto UI-BJ, es decir, que su transformada era el XY y J, ¿no es cierto? Su derivada es el vector tangente. ¿Se acuerdan de cuando derivamos una función vectorial, derivamos cada componente?
ese vectorcito de derivadas componente era un vector tangente a la curva en el punto dado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estamos reafirmando lo que veíamos en funciones vectoriales. El vector es tangente a la curva, ¿en dónde? En el punto de x, y j, que sería la imagen de este. ¿Eh? Que a su vez el x, y j es el t1 en el punto y el t2 en el punto. Recuerden que el x es el t1 y el y es el t2. Y entonces derivamos. Como la única que varía acá es u, podemos derivar solamente respecto de u. Entonces decimos la derivada de t1, que es x, ¿no es cierto?, respecto de u en el punto. Esta sería la fórmula vectorial, pues b tiene el i y tiene el j acá. Y más la derivada de t2, que es el i respecto de u. Acá lo aclaramos, derivada de x respecto de u, derivada de y respecto de u. En el punto me da un vectorcito tangente. ¿Eh? ¿Qué sería? ¿Qué le pasaba acá? Si ven, esta sería la curva, ¿no es cierto? Este sería el vectorcito tangente, tu. Acá está multiplicado por delta u, pero ya vamos a ver por qué. Pero en definitiva es un vectorcito tangente. ¿No? Bien, lo mismo para la otra curva. Cuando hacemos b variable y u constante, que tenemos la curvita esa, que es la que está del lado izquierdo, la subderivada también en el mismo punto va a ser un vectorcito tangente a esa curva en el punto x y sub y. Acá ya directamente ponemos, como la única que varía es b, es derivar respecto a b. Entonces va a ser x respecto a b, que es t, ¿no es cierto? T1 y este es T2. Pero bueno, para simplificar un poquito ponemos x y ponemos y acá. ¿Qué sería esta otra? Y ya vamos a ver por qué está multiplicado después por delta bj. Bueno, ahora sí viene la idea de aproximar. Acá que decimos que podemos aproximar la figura de IJ, que es la que está en el plano de XY, que a su vez es la transformada del SIJ, ¿no?, que está en el plano V, por el paralelogramo dado por los vectores secantes. ¿Cuáles son los vectores secantes? Esto, ¿no es cierto? Este vector secante y este vector secante. ¿Ah? Si ven el paralelogramo sería algo así, ¿no es cierto? Podríamos decir que estaríamos aproximando el área con el paralelogramo que da el A con el B. ¿El A cómo se forma? Sería el T, fíjense que tiene la flechita de esta punta, ¿no es cierto? Sería T de UI más delta UI BJ, que sería, este me lo traje de nuevo para acá para verlo. Cuando estamos acá, la imagen de esta línea es esta línea, ¿no es cierto? Bien, partimos de este punto, que es el UIBJ. Bueno, en el plano XY, esta es la imagen del UIBJ. Y cuando llegamos al final de esta curva, llegamos acá. ¿Qué punto es ese? Es el UI más delta UI, ¿ves? UI más delta UI, BJ. Su imagen es esta punta de la curva. Entonces decimos que es la secante. Y la tomó como vectorcito porque es resta de puntos, ¿no es cierto? Este T es vectorial, ¿no es cierto? Y acá está, ¿ves? T de UI más delta UI, BJ menos T UI BJ. ¿Eh? Y acá lo mismo con esta. Sería, este puntito que está acá tiene su imagen que es este. Y este punto es UI BJ más delta BJ. Ve, acá lo puse bien. Más delta BJ, de esa punta. ¿Ve? Que acá está UI BJ más delta BJ. Esta es la imagen. Entonces, la secante sería esta vez TUI BJ más delta BJ menos TUI BJ. Ya vamos a ver cómo viene esto. Entonces, acá están, es lo mismo que pusimos antes, el A y el B.
Pero acá recordamos que lo que es la derivada respecto de U. La derivada respecto de U, en el puntito UI BJ va a ser T de UI más delta UI BJ, constante B, menos TUI BJ, sobre delta UI, que es el único que varía, el delta U. Fíjense que lo que está acá arriba es exactamente el A. Esto que está en el cociente incremental, el numerador del cociente incremental, es exactamente la secante A. Y lo mismo le pasa para la derivada respecto de B. ¿Ve? Que tenemos U constante, BJ más delta BJ menos TUI BJ sobre delta BJ. El delta B es lo único que varía. El numerador del cociente incremental es el B. Bien. Ahora, como las derivadas son continuas, significa que estos límites existen, y por lo tanto, cuando yo hago la tendencia del límite, es decir, cuando delta BJ tiende a 0, delta UI tiende a 0, la diferencia entre el cociente incremental y la derivada, el cociente incremental y la derivada es muy pequeña, es un épsilon, ¿no es cierto? Esa es la idea básica del límite. Entonces lo que podemos decir es que el A, que es esto, el numerador, puede ser aproximadamente igual, amén de un épsilon, a TU por delta UI. Pasando este que está dividiendo el delta U, lo pasamos multiplicando con la derivada. Sería, en el límite, sería prácticamente muy parecido a la secante A. Y lo mismo pasa acá. La secante B, que es el numerador de este cociente incremental, en el límite es igual a la derivada por delta BJ. Y aquí aclaramos por qué aparecían multiplicados los deltas en los vectorcitos que vimos en el gráfico. Y lo que vemos acá, la secante aproximadamente igual a TU por delta UI, y la otra secante T sub B, la derivada de T respecto de B, por delta BJ. Y son estos dos vectorcitos que están acá. Ahora, fijémonos bien, cuando delta UI, acá por supuesto está grande y no parecen iguales o parecidos, ¿cierto? Pero está grande para poderlo ver, para que se pueda graficar. Pero si los delta UI y delta BJ tienden a 0, los vectores secantes tienden a ser vectores tangentes. Es decir, van a tratar ser vectores tangentes. Fíjense que el delta U y el delta B no son vectores, lo que son vectores son las derivadas, ¿no es cierto? Que tiene dos componentes derivadas acá, ¿no? La X, la T1, T2 respecto de U y la T1, T2 respecto de B, son vectorcitos tangentes. Entonces, cuando delta UI y delta BJ tienden a 0, las secantes tienden a ser tangentes. Entonces, podemos decir que el paralelogramo en la tendencia aproxima al área de DIJ. El área de DIJ la llamamos delta AIJ. El área de DIJ la llamamos delta IJ. Vamos a decir que es aproximadamente igual al producto vectorial entre estos dos vectores. Entre estos dos vectores, que es aproximadamente el producto vectorial entre las secantes, ¿no? Que tienden a ser tangentes a través de este producto vectorial. Si se acuerdan, el producto vectorial nos da un vector que es perpendicular a los vectores del producto, ¿no es cierto? Entonces, para hallar la magnitud de la área, tenemos que hacer el módulo. Por favor, si hay un alumno que tiene abierto el micrófono, por favor, si lo puede cerrar. Bien, gracias. Entonces, como el producto vectorial nos da un vector, el módulo de ese vector nos da la magnitud del área. Bien, bueno, los delta UI y delta BJ pueden salir afuera, ya que son magnitudes positivas. Entonces nos estaría quedando el TU por TB.
Y bueno, esto lo vamos a trabajar un poquito para que sirva para meterlo. Ve, acá ya hay una relación, ¿ve? Entre el área del DIJ en X, en el plano XY, y el área, digamos, delta UI por delta DI en el plano V, ¿no es cierto? Ya empieza a haber una relación. Ahora, ¿qué es esto? El producto vectorial S. Acá está. Fíjense que acá está sin el módulo. El producto vectorial sabemos que se puede calcular así. Ponemos el I, J y K, que son los vectores, los versores del eje coordenado. Y esta sería la derivada 1, sería TU, y esta la derivada, la segunda derivada, que es TB. Fíjense que he puesto XY, pero se acuerdan que este es T1 y T2, ¿no es cierto? Bueno, respecto de U es la primera, y respecto de B es la segunda. La tercera componente es 0, ¿no es cierto? Por eso da 0 acá. Esto tiene valor solamente en el cofactor K, que es cuando se anula la columna de los ceros, ¿no es cierto? Entonces va a quedar como K por el determinante menor, ¿eh? Derivada de X respecto de U, derivada de Y respecto de U, y X de Y respecto de B. Ahora, esta le hacemos la transpuesta, se llamaba, ¿no es cierto? Matriz transpuesta. ¿Ven? ¿Para qué se hacemos transpuesta? Este que está como fila, la hacemos columna. Este que está como fila, la hacemos columna. ¿Para qué? Para relacionarlo con la matriz jacobiana. Total, sabemos que el determinante este y el determinante de su transpuesta tienen el mismo valor determinante. Entonces, algebraicamente es válido. Entonces tenemos que en definitiva es la matriz jacobiana de XY respecto de V. ¿Ve? XY respecto de U, la primera columna, XY respecto de B, la segunda columna. Y estas dos barras es el determinante. ¿Ah? El determinante de la matriz jacobiana, ¿eh? Que es este determinante. Y acá está el K. Bueno, el vector no nos interesa, nos interesa el módulo, ¿cierto? El módulo de este vector que sabemos que es perpendicular al plano. Entonces, al hacer el módulo, me va a quedar el delta AIJ, si es que lo multiplico por los delta U y delta B. Y acá, en el módulo, aparece la segunda barra, ¿ven? Bien, la primera barra es el determinante y la segunda barra es el módulo. Para tener. Y acá ya tengo la relación de las áreas. ¿Bien? Lo bueno de esto, de haber visto esto, que sirve es muy general, es decir, sirve para cualquier tipo de cambio de variable. Bueno, acá estaría la relación con el tema de la suma de Riemann, como hicimos una subdivisión en subintervalos. Bueno, si se acuerdan cómo hicimos la integral doble, elegíamos un puntito dentro de la subregión, ¿no es cierto? Y la evaluábamos con F, y la multiplicábamos por el área que le correspondía, ¿no es cierto? Y bueno, y hacíamos la sumatoria de todas las subregiones. ¿Qué hacemos acá? Bueno, al X, XY, X y J y sub IJ, tiene su correlato en el plano V, que es el UIJ, BIJ, que está ahí dentro del subrectángulo SIJ, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos el X por el T1, el Y por el T2, hasta acá la función es la misma, nada más que hemos compuesto. La cantidad de subrectángulos es la misma. Y relacionamos el área con el área nueva, de nuevas variables, que aparece el módulo del jacobiano. El jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. Bien, ya situábamos límite para n que tiende a infinito, m que tiende a infinito, de manera que el máximo delta tiende a 0. Bueno, esto es sabido de la integral doble, ¿no es cierto? Lo que obtenemos son la relación de cómo relacionar la integral en variables cartesianas con variables transformadas, es decir, con las nuevas variables, con las variables v, donde aparece la figura de la relación entre las diferenciales de área con un factor, digamos, que es el que le da como una especie de proporcionalidad, ¿no es cierto?, a la transformación.
Este procedimiento que hemos hecho acá se puede generalizar también para integrales triples y si se quisiera hacer integrales cuádruples, quíntuples, etcétera, que nosotros no hacemos en este curso, pero se podría hacer, sirve también, es decir, con la misma idea. Bien. Y acá, bueno, vemos el típico que hacemos nosotros con cambio de variable que hacemos en integrales dobles. Es trabajar, cuando hacemos un cambio de variable, nosotros trabajamos con coordenadas polares, que no es el único cambio de variable que puede existir muchos otros. Nada más que este es el más común que se suele usar cuando la región del dominio tiene una forma especial. Entonces acá decimos, integrales dobles en coordenadas polares. Ahora, la transformación es algo bien específico. Mi T1 sería X igual a R coseno θ. Esta sería mi T1, ¿no es cierto? Y mi T2 sería que el I igual a R seno de θ. Esto tiene una relación que se puede ver directamente en el plano cartesiano XY, ya que un punto XY siendo este el radio D que da la posición del punto, sería una distancia, ¿no es cierto? Una longitud. Y el otro, la otra coordenada polar que es θ, que es un ángulo que parte del eje X positivo hasta el radio R. La relación es simplemente trigonométrica, ¿no es cierto? De aquí surge la definición de la transformación. Entonces, podemos decir que R por coseno de θ es X y R por seno de θ es la parte del cateto que es Y, ¿no es cierto? Bien. Ahora, para que sea 1 a 1 la transformación, el rango de las variables tiene que ser es decir, R no puede valer negativo, es una longitud de 0 hasta el valor que tenga que llegar. Y θ no puede tener cualquier valor, tiene que ser desde 0 hasta que da la vuelta, hasta 2π, pero sin tocar 2π, porque si no repetiríamos el eje X. Ya en el 0 ya tenemos el eje X positivo. Entonces el 2π es hasta 2π, pero sin tomarlo. Con eso garanticemos que sea 1 a 1 la transformación. Y bueno, para el cambio de variable lo que necesitamos es establecer cómo es el módulo de jacobiano, ¿cierto? Entonces, bueno, hacemos la derivada de la primera barra era el determinante, ¿no? Entonces, y lo de adentro es la matriz jacobiana. Entonces hacemos la derivada respecto de R, es coseno seno, y la derivada respecto de θ, es X y respecto de R la primera columna, X respecto de θ la segunda columna. Bien, entonces, respecto de θ va a ser la derivada del coseno, es menos el seno. Y R aparece como constante, acá también, y la derivada del seno va a ser coseno. Bueno, cuando hago el determinante es coseno cuadrado con R, menos, con el menos se me hace más, seno cuadrado con el R. Sale factor común, ¿no es cierto? El R. Y el coseno cuadrado más el seno cuadrado sabemos que es 1 por la ecuación fundamental de la trigonometría. Entonces, siempre que utilicemos coordenadas polares, el módulo del jacobiano va a ser R. Entonces, ¿cómo va a ser mi planteo de cambio de variable? Esta en coordenada XY, bueno, al X lo reemplazo por lo que vale, R coseno θ, al Y de la función lo reemplazo por lo que vale, R seno θ, y este sería el jacobiano, el módulo del jacobiano, y las nuevas variables, que es exactamente lo que veíamos en lo que habíamos desarrollado recién. Bueno, acá un ejemplito. Calcular la integral, esto es en XY, ¿no es cierto? Siendo el dominio de integración, me lo dan en forma comprensiva, bueno, X de 0 a 4, e Y entre 0 y esta raíz. Si nos fijamos esta raíz, si la despejamos, termina siendo una circunferencia de radio 4, porque acá esta raíz pasaría como al
para el lado de y como y cuadrado, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Nada más que acá está tomando la raíz positiva solamente, ¿eh? Y no tomamos toda la raíz positiva, es decir, todos los que van con y positivo. ¿Por qué? Porque el x va de 0 a 4, de 0 a 4. Y tiene un radio de 4. Entonces, es un cuarto de círculo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ahora se van a dar cuenta que esto que es cuarto de círculo para como dominio, es típico para polares, porque me da, si el radio va desde el origen hacia la curva, el radio es constante, ¿no es cierto? Va a llegar desde 0 hasta el radio 4, me da límites constantes. ¿Eh? Bien, y θ va a ser desde 0 hasta pi sobre 2. Bueno, acá intentamos hacerlo por cartesiana. Es decir, bueno, no importa, como esto es simétrico respecto de x de y, tanto para la función como para el dominio, si hago primero y o primero x, no importa, es lo mismo. Acá dice primero y, bueno, si el primero y va a ser entre línea y línea, línea y igual a 0, que es esta, porque este sería un d tipo 1, ¿no es cierto? Entre la línea igual a 0 y la línea raíz de 16 menos x cuadrado, que es esta, que es de una circunferencia nada más que con el i despejado acá. Entonces, desde 0 hasta la curva, cuando integre y, si es que lo puedo integrar, va a ser de 0 a 4 el x, que sería un intervalo ya. Una vez que integro y, después me queda el intervalo de 0 a 4. Bueno, pero acá ya se ve la dificultad. Tenemos que integrar una raíz que, la primitiva de esto, tengo que irme a una tabla que sea bastante completa, pero además la voy a tener que evaluar en otra raíz, es decir, ya esto es una complicación. Por eso quería que vieran lo complicado que se puede hacer en XY una integral. Y ahora, coordenadas polares. Bueno, hacemos el planteamiento de lo que valen. X vale esto, Y vale esto. El jacobiano siempre va a ser el mismo, va a ser R. ¿Eh? Hacemos el mismo grafiquito, este es D, y no trabajamos con un gráfico en el plano V. Directamente vemos cómo varía, perdón, V sería R θ, ¿no es cierto? No nos vamos al plano R θ, sino vemos a R θ cómo varían en el mismo plano XY, según cómo es D. ¿Eh? Entonces, acá tenemos que reemplazar la función. Acá está el trabajito de la función. Raíz de x cuadrado más y cuadrado, reemplazo el x por lo que vale, el y por lo que vale, ve que me queda coseno cuadrado, seno cuadrado, si yo hago factor común, ¿ve? O sea que fíjense que acá hice factor común r cuadrado y me quedó coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. ¿Eh? Entonces yo siempre que tenga x cuadrado más y cuadrado, en polares ese valor de x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado. ¿Se dan cuenta? Siempre en coordenadas polares, cuando yo reemplace x cuadrado más y cuadrado, siempre va de r cuadrado. Y bueno, como el x cuadrado más y cuadrado está con la raíz, bueno, me va a quedar r. R cuadrado sale como r. Entonces, esto va a ser la función. Fíjense cómo se ha simplificado. Mi función, que de dos variables, se me ha simplificado en una función que es esta, r, no va, sin raíces, sin nada. Por el jacobiano, que también es r, esto no debo olvidármelo nunca, por eso siempre lo anoto acá. Hago las coordenadas y al lado le pongo el jacobiano. ¿Para qué? Para no olvidarme de ponerlo después en la integral. Este orden de integración, que último θ y primero r, es lo más común del mundo. El 99,9% de las integrales se hacen así. Primero, o sea que encima, en polares, es más fácil de elegir el orden de integración. Salvo que el dominio sea medio raro, normalmente siempre primero r y después θ. Entonces, y fíjense, ¿y r desde qué valor a qué valor? Si esta línea es x cuadrado más y cuadrado, ¿qué dijimos recién? X cuadrado más y cuadrado igual a 16. X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿cierto?
es r cuadrado. R cuadrado igual a 16, saco la raíz, me queda raíz. Eso sería sacarlo analíticamente, ¿no? Entonces, primero R. Así como hicimos antes, que decimos primero I, trazamos una línea en dirección de I, acá primero R, trazamos una línea en dirección de R. R parte del 0 pisando dominio y sale por la curva de radio 4, radio constante 4. Entonces, por eso va 0 a 4. Una vez integrado R, nos queda nada más que el intervalo de tita. Tita que tiene los menores valores de tita están en los puntos del eje, que es 0, y los mayores valores de tita están en los puntos de este otro eje, que sería pi sobre 4. Pi sobre 2, perdón. Pi sobre 2. Entonces, la última que se integra un intervalo de 0 a pi sobre 2. Ve que se puede ver tranquilamente la variación de las nuevas variables dentro del gráfico en el plano aquí. Bueno, después se trabaja mucho más fácil, hasta que da el valorcito, la integral sobre el de 32 tercios de pi. Bien. Un minuto, así que, bueno, el segundo ejemplo lo vamos a ver después de la vuelta, en la segunda parte, que son después de 10 minutos de descanso, ¿no es cierto? Fíjense, ¿cuándo vamos a hacer cambio de variable? Cambio de variable vamos a hacer solamente si el integrando se me puede simplificar, o si los límites de integración se me pueden simplificar, o las dos cosas juntas. En este caso, se me han simplificado las dos cosas. La función